el cielo, el nirvana, el más allá. La enigmática idea de la vida después de la muerte que ha intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Hay millares de anécdotas en todo el mundo que describen la vida después de la muerte, la vasta mayoría de ellas por experiencias cercanas a la muerte. Desde una percepción de estar fuera de nuestro cuerpo, hasta pasar por un túnel hacia una luz blanca y brillante. Quienes tienen experiencias cercanas a la muerte, tienen narraciones llamativamente similares. Pero, ¿son estos testimonios prueba suficiente de que nuestras vidas conscientes siguen existiendo luego de la muerte de nuestra forma corporal? ¿O estas experiencias son solamente el resultado de un proceso físico que ocurre en un cerebro que muere, que puede revelar la evidencia de vida después de la muerte sobre la naturaleza de nuestra realidad? Según una encuesta realizada por la Asociación Internacional de Estudios de Experiencias Cercanas a la Muerte, en Estados Unidos, Australia y Alemania, entre un 4 y un 15% de la población ha tenido alguna experiencia de este tipo. Estos números se repiten en numerosos estudios y el interés en este tipo de experiencias crece exponencialmente. Relatos de experiencias cercanas a la muerte se remontan a la antigüedad. Se asume que las investigaciones modernas de las experiencias cercanas a la muerte comenzaron en 1975. Fue entonces cuando Raymond Moody, filósofo convertido en psiquiatra, publicó Vida después de la vida, un libro pionero basado en entrevistas a 150 personas con experiencias cercanas a la muerte. En todos los casos que analizó, el Dr. Moody descubrió afirmaciones de sorprendente similitud en el momento próximo a la muerte. Él cuenta lo siguiente: las experiencias cercanas a la muerte muestran un patrón común de experiencia consciente, que sucede en personas que están al borde de la muerte, por ejemplo, durante infartos de los cuales son resucitados. Básicamente, constan de elementos que son comunes en todo el mundo. No todas las personas tienen todos los elementos. Pero entre las cosas que la gente dice, es que oyen al médico decir, algo así como, Dios mío, está muerto, o lo perdimos, lo que les sorprende mucho, porque afirman que nunca se sintieron tan vivos como cuando oyeron al doctor decir que habían muerto. Porque desde su punto de vista, sienten una distancia entre ellos y su cuerpo físico. Y miran la escena de la resucitación típicamente desde un punto de vista alto, flotando sobre ella. A medida que eso pasa, van dándose cuenta que la escena tiene que ver con su muerte. Y en ese momento entran en estados de consciencia, que no importa lo elocuente que sean, afirman que no tienen palabras para describirlo, que son indescriptibles. Se desplazan por un pasaje hacia una luz hermosa. Sienten confort, paz y dicha. Se encuentran con seres queridos y amigos que han muerto. Y tienen una memoria panorámica en lo que todo lo que han hecho, se despliega frente a ellos, como en una especie de panorama holográfico tridimensional. Al regresar de esas experiencias con una perspectiva totalmente nueva de la vida, piensan que lo más importante que podemos hacer mientras estamos aquí, es aprender a amar y a no tenerle miedo a la muerte, porque sienten que la muerte es solo una transición hacia otra realidad. ¿Es esa otra realidad una alucinación provocada por la activación de sinapsis en un cerebro moribundo, o podría ser otro mundo al que tiene acceso la consciencia liberada en el momento de la muerte? En 2012, el Dr. Eben Alexander publicó el libro Prueba del Paraíso, el viaje de un neurocirujano hacia la vida después de la muerte. Su cerebro fue atacado por una misteriosa bacteria, estuvo inmóvil en coma durante 7 días. Durante ese tiempo, el Dr. Alexander afirma haber hecho un viaje más allá de este mundo, en el que conoció un ser angelical que lo guió a la fuente divina del universo. El Dr. Alexander cuenta lo siguiente: todo comenzó con 54 años de vida, trabajando como neurocirujano académico, creyendo que entendía al cerebro, la mente y la consciencia. Y a las 4:30 de la madrugada del 10 de noviembre de 2008, de pronto me sentí muy mal, y una meningoencefalitis bacterial progresiva se apoderó de mi cerebro. En cuestión de horas tuve convulsiones y caí en coma profundo. Me llevaron al hospital donde trabajaba como neurocirujano. Pasé 7 días en ese coma. Mis médicos estimaron que tenía un 10% de probabilidad de sobrevivir al comienzo de la semana, y un 2% al final de la semana, sin probabilidad de recuperación. Fue entonces cuando comencé a volver a este mundo. Tuve una experiencia extraordinaria completamente imposible de explicar, por el daño a la parte humana de mi cerebro, la neocorteza. Pero sucedió.
Y eso ha sido la base de este misterio que he tratado de dilucidar los últimos 9 años. El Dr. Alexander es uno de un número creciente de acreditados profesionales médicos, que refutan los argumentos de los científicos que atribuyen las experiencias cercanas a la muerte a factores como privación de oxígeno, fallas en la anestesia, o una respuesta neuroquímica del cuerpo ante el trauma. Especialistas como el Dr. Alexander, descartan esas explicaciones por inadecuadas. Dicen que las condiciones médicas bajo las cuales suceden esas experiencias, son demasiado variadas para explicar un fenómeno tan difundido y consistente. Ellos creen que la experiencia cercana a la muerte, es el resultado de la consciencia que existe en forma no material, independiente, pero estrechamente conectada con el cerebro. Al momento de la muerte, sostienen, la consciencia es liberada para experimentar otra realidad. Independientemente de la evidencia científica, la experiencia cercana a la muerte es descrita consistentemente como increíblemente poderosa, lo que a menudo lleva a una profunda revelación y transformación. Bueno, todo comienza en un ambiente muy primitivo, rústico, estéril, que llamo la vista de lombriz, una realidad muy oscura y nublada, como estar dentro de una gelatina sucia. Resulta que desde ese ámbito fui rescatado por una luz blanca que giraba lentamente muy brillante, que vino acompañada de una melodía musical perfecta. Y esa luz blanca rasgó esa tela horrible de la vista de lombriz, y me llevó a un valle súper realista, lo que llamo, el Valle del Portal, lleno de características similares a las de la Tierra. Por ejemplo, había mucha vegetación, flores exuberantes, árboles exóticos. No había señales de muerte o deterioro. Pero ese fue solo un paso intermedio hacia niveles cada vez más altos. De hecho, esos coros angelicales, su música me llevó hacia otro portal. La música, la vibración y la frecuencia son la forma en la que nuestras almas trascienden a esos reinos. Pero fue un viaje espiritual extraordinario. Y lo más asombroso, por supuesto, es que pasó cuando mi cerebro estaba comprobadamente fuera de línea, cuando la neocorteza en los exámenes neurológicos no mostraba actividad. Y mis médicos sabían que no podía tener ninguna experiencia, aunque esto haya sido la cosa más real que he experimentado en toda mi vida. Pero que revela una experiencia cercana a la muerte sobre la naturaleza de la realidad. Tengo toda la confianza para decir que el mundo físico es una ilusión. Sé que eso me hace sonar psicótico. Y está bien, porque si me llevaran ya a un hospital psiquiátrico, eso también sería una ilusión, quizá una interesante. O sea, no estamos denigrando del mundo al decir que es ilusorio. Estamos en medio de una narrativa impulsada por una ilusión. Y lo que sostengo es que, aparentemente, cuando terminamos con esta historia, pasamos por un proceso incomprensible, y luego comenzamos otra trama y otra historia. ¿Qué hay en el más allá? ¿En verdad existe? Si es así, ¿dónde? Si bien se requieren muchos más estudios científicos para responder empíricamente estas preguntas, lo que es claro es que las experiencias cercanas a la muerte son un excelente vehículo para explorar las antiguas creencias humanas, de que somos algo más que nuestros cuerpos físicos. La realidad de la vida después de la muerte, no solo indica que la consciencia es más que impulsos químicos y eléctricos en el cerebro. Pero cuando nos llega el final de nuestras vidas, el miedo puede ser la emoción predominante. La vida en esta tierra es preciosa, pero nuestro paso a la vida después de la muerte, más allá de esta realidad, puede ser un viaje verdaderamente maravilloso. Para mi mayor sorpresa, hay vida después de la muerte. Así que no tengas miedo de la muerte. No es nada atemorizante. Quédate aquí todo el tiempo que sea tu sentencia, porque cuando salgas de aquí, todo tendrá sentido. Si te fascinan los misterios del mundo invisible, asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción y en la campana para mantenerte actualizado sobre todos nuestros últimos vídeos y descubrimientos.